La magia del café, cultivo, cultura y conversaciones. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro video, donde nos adentraremos en el fascinante mundo de una bebida que ha conquistado corazones y mesas alrededor del mundo, el café. Este elixir oscuro y aromático no solo es un compañero infaltable en nuestras mañanas, sino también un símbolo de conexión, tradición y creatividad. Desde sus humildes orígenes en las antiguas tierras de Etiopía hasta su presencia en las calles de América Latina, el café ha trascendido fronteras, generaciones y culturas para convertirse en un elemento esencial de la vida cotidiana. Hoy, nos embarcaremos en un viaje único. Exploraremos la rica historia del café, descubriendo cómo sus semillas han cruzado océanos y moldeado economías enteras. También analizaremos su influencia en la cultura hispana, donde compartir una taza de café no es solo un acto cotidiano, sino una forma de fortalecer lazos y fomentar conversaciones significativas. Además, hablaremos sobre cómo esta bebida mágica nos impacta en lo personal, acompañándonos en los momentos de trabajo, reflexión y celebración. Así que, ¿qué esperas? Sirve una taza caliente de tu café favorito, encuentra un rincón cómodo y únete a nosotros mientras descubrimos los secretos detrás de la magia del café, cultivo, cultura y conversaciones. Origen del café y su llegada a América Latina. El café tiene un origen lleno de misterio y encanto que nos transporta a las tierras montañosas de Etiopía, en África, donde se sitúa el inicio de su extraordinario viaje. Según una antigua leyenda, un pastor llamado Kaldi notó que sus cabras se comportaban de manera inusual después de consumir unos frutos rojos de un arbusto desconocido. Las cabras parecían llenas de energía, brincando y moviéndose con entusiasmo. Intrigado por este comportamiento, Kaldi decidió llevar los frutos al monasterio más cercano. Allí, los monjes descubrieron que al preparar una bebida con ellos podían mantenerse despiertos y alerta durante largas horas de oración nocturna. Así comenzó la fascinante historia de esta bebida que, con el tiempo, se convertiría en una de las más consumidas en el mundo. Desde Etiopía, el café cruzó el Mar Rojo hacia Yemen, donde se perfeccionaron las técnicas de cultivo y tostado. En Yemen, esta bebida se consolidó como parte de la vida cotidiana, especialmente en los círculos religiosos, donde era apreciada por su capacidad de mantener a las personas despiertas y enfocadas. Eventualmente, el café se convirtió en un producto muy valorado en el mundo árabe, al punto de que las primeras cafeterías, conocidas como Abekane, comenzaron a surgir en ciudades como La Meca, El Cairo y Constantinopla. Estas cafeterías no solo eran lugares para disfrutar de la bebida, sino también centros de conversación, debate intelectual y conexión social. En el siglo XVII, el café llegó a Europa, causando una revolución cultural. Desde Venecia hasta París, esta bebida exótica fue acogida con entusiasmo, aunque inicialmente se trataba de un producto de lujo reservado para las élites. Las cafeterías europeas se convirtieron en epicentros de creatividad y discusión, frecuentadas por artistas, filósofos y escritores. Fue en este contexto que el café comenzó a ganar un lugar en el corazón de la cultura occidental. Sin embargo, fue durante la expansión colonial que el café inició su viaje hacia el continente americano. En América Latina, encontró un terreno y un clima ideales para crecer, especialmente en regiones con altitudes elevadas y suelos fértiles. Países como Colombia, Brasil, Guatemala y México no tardaron en adoptar el café como un cultivo esencial, transformándolo en una parte integral de sus economías y culturas. El impacto económico del café en América Latina no puede subestimarse. En Colombia, por ejemplo, el café se convirtió en uno de los principales productos de exportación y en un símbolo de identidad nacional. La figura icónica de Juan Valdez, junto con su mula Conchita, es conocida en todo el mundo como representación del esfuerzo y dedicación de los caficultores colombianos. En Brasil, el café llegó a ser el motor de la economía durante el siglo XIX, colocando al país como el mayor productor mundial. En Guatemala, las plantaciones de café no solo contribuyeron al desarrollo económico, sino que también dejaron una huella cultural profunda, vinculada a las tradiciones indígenas y mestizas. Hoy en día, el café sigue siendo mucho más que una simple bebida en América Latina, es una expresión de historia,
esfuerzo y orgullo cultural. Desde las pequeñas fincas familiares en las montañas hasta las grandes exportaciones internacionales, el café continúa conectando a las personas, enriqueciendo las culturas y siendo un símbolo de hospitalidad y calidez en cada taza. El café como elemento cultural en el mundo hispano. En los países hispanohablantes, el café trasciende su función como una simple bebida. Es un elemento profundamente arraigado en la vida cotidiana, un símbolo de hospitalidad y un puente que une generaciones. Esta bebida ha logrado establecerse como un protagonista indispensable en innumerables momentos familiares, encuentros sociales y tradiciones culturales. Desde el aroma del café recién hecho que inunda las mañanas en México hasta las charlas interminables en los emblemáticos cafés de Buenos Aires, el café ocupa un lugar especial en el corazón de la gente. Café y comunidad. En muchas comunidades rurales de América Latina, el café no es solo una bebida, es un ritual que fortalece los lazos familiares y sociales. Preparar y compartir café es un acto que trasciende lo cotidiano y se convierte en un espacio de encuentro. Es común ver a las familias reunirse alrededor de una mesa, compartiendo una taza caliente mientras conversan sobre los acontecimientos del día, resuelven problemas o simplemente disfrutan de estar juntos. En estos momentos, el café actúa como un catalizador de la conexión humana, fomentando la comunicación y la cercanía. En regiones como Colombia o Guatemala, donde la producción de café es parte esencial de la vida rural, esta bebida adquiere un significado aún más profundo. Es tanto un orgullo local como un medio de sustento, y compartir café se convierte en un acto de agradecimiento y celebración de la tierra que lo produce. Incluso en los mercados locales y festividades, el café ocupa un lugar especial, sirviéndose como un gesto de bienvenida y amistad. Cafés literarios y de debate. Durante el siglo XIX, las cafeterías en las grandes ciudades de habla hispana, como Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires, se transformaron en auténticos epicentros culturales. Estos espacios no eran solo lugares para disfrutar de una bebida, sino verdaderos foros donde se gestaban ideas revolucionarias y movimientos literarios. Escritores, poetas, políticos y artistas se congregaban en estos cafés para discutir, debatir y compartir sus obras. Fue en estos lugares donde nacieron movimientos como el modernismo en la literatura o debates políticos que influyeron en la historia de las naciones. Estos cafés literarios fueron testigos de conversaciones apasionadas que moldearon el pensamiento de la época. En Buenos Aires, por ejemplo, lugares icónicos como el Café Tortoni albergaron reuniones de artistas e intelectuales, consolidando su reputación como templos de la cultura. En España, el Café Gijón fue punto de encuentro para grandes figuras como Federico García Lorca y Ramón María del Valle Inclán. Incluso hoy, muchas de estas cafeterías mantienen su esencia, atrayendo a turistas y locales que buscan experimentar un pedazo de historia. El café como tradición familiar. El café también tiene un lugar especial en los recuerdos de muchas familias hispanas. ¿Quién no recuerda el aroma del café que preparaba su abuela o las tardes en la cocina, escuchando historias mientras servía la cafetera? En muchos hogares, el acto de preparar café es más que una tarea cotidiana, es una tradición que se pasa de generación en generación, casi como un rito de paso. En algunos lugares, los métodos tradicionales de preparación del café son tan importantes como la bebida misma. En Puerto Rico, por ejemplo, es común preparar café con una media o colador especial, mientras que en México, el café de olla, aromatizado con canela y piloncillo, es un símbolo de la cultura local. Enseñar a los más jóvenes a preparar café no solo es una cuestión práctica, sino también un acto de transmitir valores, historias y costumbres familiares. El café, entonces, no es simplemente una bebida en el mundo hispano. Es una experiencia que conecta a las personas, que evoca recuerdos y que simboliza la hospitalidad y la tradición. Ya sea en una humilde cocina rural o en los lujosos salones de una cafetería histórica, el café sigue siendo un compañero infaltable, una excusa perfecta para reunirnos y compartir lo que somos. Cultivo y producción, una historia de esfuerzo y pasión. El cultivo del café es un arte que combina paciencia, dedicación y un profundo respeto por la tierra. Cada etapa,
desde la siembra hasta la cosecha, requiere un conocimiento transmitido de generación en generación, así como un compromiso inquebrantable con la calidad. Los cafetales, que generalmente crecen en altitudes elevadas y climas específicos, necesitan condiciones únicas para producir los granos más exquisitos. Estas condiciones incluyen suelos ricos en nutrientes, temperaturas moderadas y una adecuada combinación de sol y sombra. Es en este delicado equilibrio donde el café encuentra su carácter único. Países como Colombia, Costa Rica y Guatemala son reconocidos mundialmente por la excelencia de su café, resultado de métodos tradicionales que a menudo se llevan a cabo en pequeñas fincas familiares. En estas tierras, los caficultores no solo cultivan un producto, cultivan un legado. Las fincas son espacios donde el trabajo manual y la pasión se entrelazan. Desde la selección de las semillas hasta el cuidado de las plantas jóvenes, todo el proceso es realizado con una atención meticulosa que refleja el amor por esta bebida. El trabajo detrás de cada taza. Sin embargo, detrás de cada taza de café que disfrutamos, hay una compleja cadena de trabajo que involucra a una gran cantidad de personas. Campesinos, recolectores, procesadores, tostadores y distribuidores conforman un engranaje que mueve la industria cafetalera. Los recolectores, por ejemplo, desempeñan un papel esencial, ya que seleccionan cuidadosamente los granos maduros a mano, asegurando que solo los mejores sean utilizados. Este proceso, aunque laborioso, es fundamental para mantener la calidad que caracteriza al café de América Latina. Además, las tareas no terminan con la recolección. Los granos deben ser lavados, secados y, en algunos casos, sometidos a un proceso de fermentación para resaltar sus sabores característicos. Una vez listos, pasan a los tostadores, quienes se encargan de darle al café ese aroma y sabor inconfundibles. Cada paso del proceso requiere un nivel extraordinario de habilidad y experiencia, y cada persona involucrada aporta su granito de arena para que el producto final sea excepcional. Desafíos del cultivo de café. A pesar de la dedicación y el esfuerzo que implica la producción de café, los caficultores enfrentan una serie de desafíos significativos. Uno de los principales problemas es la volatilidad de los precios internacionales, que a menudo fluctúan en función de la oferta y la demanda global. Esto puede hacer que muchos pequeños productores enfrenten dificultades para obtener un ingreso justo por su trabajo. El cambio climático también ha dejado una marca en la industria cafetalera. Las alteraciones en las temperaturas y los patrones de lluvia han afectado la productividad de los cafetales, obligando a los agricultores a adaptarse a nuevas condiciones. Algunas comunidades han tenido que buscar terrenos más elevados o implementar prácticas agrícolas innovadoras para proteger sus cultivos. Además, la competencia de grandes corporaciones a menudo pone en desventaja a los pequeños productores, quienes deben luchar para mantener sus métodos tradicionales frente a la industrialización. Sostenibilidad y comercio justo. A pesar de estos desafíos, los caficultores hispanoamericanos han encontrado maneras de adaptarse y prosperar. En los últimos años, han surgido movimientos que promueven prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El café orgánico, cultivado sin el uso de pesticidas ni químicos dañinos, ha ganado popularidad, no solo por su impacto positivo en la salud y el medio ambiente, sino también por los sabores más ricos y auténticos que ofrece. Además, iniciativas de comercio justo han cobrado relevancia, asegurando que los pequeños productores reciban un pago equitativo por su trabajo. Este modelo no solo beneficia económicamente a los caficultores, sino que también les permite invertir en sus comunidades, mejorando las condiciones de vida y promoviendo el desarrollo local. Gracias a su esfuerzo, el café de América Latina ha logrado posicionarse como uno de los mejores del mundo. Cada taza cuenta una historia de lucha, innovación y amor por la tierra. Desde las verdes montañas de Colombia hasta los ricos suelos volcánicos de Guatemala, el café hispanoamericano sigue siendo un símbolo de excelencia y un tributo al trabajo arduo de quienes lo producen. La experiencia sensorial del café, un viaje para los sentidos. Beber café es mucho más que disfrutar de una bebida caliente. Es un ritual que despierta los sentidos, una experiencia completa que combina aroma, sabor, textura e incluso el acto de preparación.
Cada taza nos invita a conectar con nuestras emociones, nuestra memoria y el entorno que nos rodea. El poder del aroma. El aroma del café recién molido es inconfundible, una fragancia que llena el aire de calidez, confort y promesas de momentos agradables. Es un perfume que puede transportarnos instantáneamente a un lugar o un momento especial, la cocina de nuestra infancia, una tranquila mañana de domingo o un animado café en el corazón de una ciudad. El aroma es también una pista sobre la calidad del café. Los granos frescos liberan notas complejas que van desde el caramelo y el chocolate hasta las flores y las frutas. Un universo de sabores. El sabor del café es un reflejo directo de su origen. Cada taza cuenta una historia única, desde las notas frutales y ligeramente ácidas de un buen café guatemalteco, hasta el cuerpo robusto y achocolatado de un café colombiano. En los cafés costarricenses podemos encontrar toques de miel y cítricos, mientras que los brasileños suelen destacar por su suavidad y dulzura. El café no es solo una bebida, sino un mapa sensorial que nos permite viajar a los paisajes donde fue cultivado. Los expertos en café, conocidos como catadores, dedican tiempo a analizar las características de cada grano. Ellos evalúan no solo el sabor, sino también el retrogusto, la acidez, el cuerpo y la uniformidad. Este análisis minucioso resalta la diversidad del café, una riqueza que muchas veces pasa desapercibida en el día a día. La textura y el placer del momento. La textura del café, o su cuerpo, añade otra dimensión a la experiencia sensorial. Un espresso puede ser denso y aterciopelado, mientras que un café filtrado suele ser más ligero y limpio en el paladar. Este aspecto táctil del café, combinado con la temperatura y el modo en que se sirve, contribuye al disfrute global. El ritual de preparar café. Preparar café es un arte que varía enormemente según la cultura, los gustos personales y el nivel de detalle que se quiera alcanzar. Para algunos, usar una cafetera eléctrica o una cápsula es suficiente para disfrutar de su bebida favorita. Para otros, el proceso es tan importante como el resultado, y optan por métodos más elaborados como el vertido manual, la prensa francesa o la extracción en frío. El método de vertido manual, por ejemplo, ha ganado popularidad entre los amantes del café gourmet. Este proceso requiere paciencia y atención al detalle, desde la temperatura del agua hasta el tiempo de extracción. Ver el agua fluir lentamente sobre los granos molidos es un espectáculo hipnótico que invita a la calma y la reflexión. Por otro lado, la tradición italiana del espresso, con su extracción rápida y su crema densa, representa una filosofía completamente distinta, intensidad y energía en cada sorbo. Un momento de conexión y reflexión. Más allá de sus aspectos sensoriales, el café nos ofrece un momento para detenernos y disfrutar. En medio de la rutina diaria, una taza de café puede convertirse en una pausa para reconectar con nosotros mismos o compartir una conversación significativa con alguien más. En este sentido, el café es más que una bebida, es un puente hacia el bienestar, la creatividad y la conexión humana. Así, cada vez que tomamos una taza de café, no solo disfrutamos de su aroma, sabor y textura. También formamos parte de una tradición milenaria que ha cruzado continentes y generaciones, un ritual que celebra la riqueza de la vida en cada sorbo. El café en el siglo XXI, tradición y modernidad en una taza. Hoy en día, el café sigue siendo una de las bebidas más consumidas y apreciadas en el mundo. Pero más allá de ser un simple acompañante de las mañanas, esta bebida ha evolucionado para adaptarse a los gustos y exigencias de las nuevas generaciones. El café en el siglo XXI no es solo una bebida, es un estilo de vida, un símbolo de creatividad, innovación y conexión global. El movimiento de café de especialidad, más que una tendencia. En los últimos años, el café de especialidad ha ganado una enorme popularidad, revolucionando la forma en que entendemos y consumimos esta bebida. Este movimiento pone un énfasis especial en cada etapa del proceso, desde la selección de los granos hasta la manera en que se prepara cada taza. El café de especialidad se enfoca en la trazabilidad, asegurando que los consumidores sepan exactamente de dónde provienen los granos que están disfrutando.
Esto ha llevado a un resurgimiento de prácticas tradicionales de cultivo, respetando la biodiversidad y promoviendo la sostenibilidad. Además, fomenta una relación directa entre los productores y los tostadores, garantizando un comercio más justo que beneficia a las comunidades caficultoras. Gracias a este enfoque, los consumidores tienen acceso a una experiencia más rica y personalizada, pudiendo elegir entre perfiles de sabor que van desde notas cítricas y florales hasta matices de chocolate y frutos secos. Las catas de café, al igual que las catas de vino, se han convertido en actividades populares entre los amantes de esta bebida. Los cafés modernos, espacios de innovación y conexión. En ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Madrid y Buenos Aires, los cafés tradicionales han dado paso a espacios modernos que combinan diseño, tecnología y sostenibilidad. Estos lugares no solo ofrecen una excelente taza de café, sino que también son centros de creatividad, trabajo colaborativo y experiencias culturales. Los cafés modernos han adoptado un enfoque multifuncional, adaptándose a las necesidades de las generaciones más jóvenes. Con áreas de coworking, menos personalizados y una atmósfera cuidadosamente diseñada, estos espacios se han convertido en mucho más que simples puntos de venta. Son lugares donde la gente se reúne para trabajar, estudiar, socializar o simplemente disfrutar de un momento de calma. Además, la tecnología ha jugado un papel crucial en esta transformación. Aplicaciones móviles permiten a los clientes realizar pedidos personalizados, mientras que los baristas utilizan equipos de última generación para garantizar la precisión en cada preparación. Esto no solo mejora la calidad del producto, sino que también ofrece una experiencia más interactiva y memorable para los consumidores. Sostenibilidad y conciencia ambiental. En el contexto del siglo XXI, la sostenibilidad es una preocupación central para la industria del café. Desde el uso de empaques biodegradables hasta la implementación de prácticas de cultivo regenerativo, muchos productores y cafeterías están adoptando medidas para reducir su impacto ambiental. Los cafés modernos también están promoviendo la reutilización, incentivando a los clientes a traer sus propias tazas o utilizando vasos compostables. Esta conciencia ambiental no solo beneficia al planeta, sino que también resuena con los valores de las nuevas generaciones, que buscan consumir de manera más responsable. Innovaciones en el consumo de café. El café en el siglo XXI también ha visto el auge de nuevas formas de consumo. Las bebidas a base de café frío, como el cold brew y el café nitro, han ganado popularidad por su sabor suave y refrescante. También ha habido un aumento en las opciones de café con leche de origen vegetal, como almendra, avena y soya, para satisfacer las demandas de un público más diverso. Por otro lado, las fusiones creativas han llevado al café a nuevas fronteras. Desde cócteles elaborados con café hasta postres inspirados en esta bebida, el café continúa reinventándose y demostrando su versatilidad. Un futuro prometedor para el café. El café ha demostrado ser una bebida que trasciende el tiempo, adaptándose a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. En el siglo XXI, sigue siendo un elemento esencial en la vida de millones de personas, uniendo a comunidades, fomentando la creatividad y ofreciendo momentos de pausa en un mundo cada vez más acelerado. Ya sea en una finca de Colombia, en una cafetería moderna de Madrid o en la comodidad de nuestro hogar, el café sigue siendo un símbolo de tradición y modernidad, un puente entre generaciones y un reflejo de nuestra constante búsqueda por lo auténtico y lo extraordinario. El café y la creatividad, una fuente inagotable de inspiración. El café no es solo una bebida que despierta nuestros sentidos, también ha sido, a lo largo de la historia, un motor de creatividad para escritores, músicos y artistas de todos los rincones del mundo. Desde las tertulias literarias del siglo XIX hasta las largas jornadas de creación en estudios modernos, el café ha estado presente como un fiel compañero de los procesos creativos. El café y la literatura, un vínculo inquebrantable. Grandes obras de la literatura hispana y universal han nacido en las mesas de los cafés. Autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Federico García Lorca encontraron en los cafés no solo un lugar para escribir, sino también para observar el mundo que los rodeaba, inspirándose en las historias, los rostros y las conversaciones que se tejían a su alrededor.
En muchas ciudades, los cafés se convirtieron en auténticos refugios creativos. Lugares como el Café Gijón en Madrid o el Café Tortoni en Buenos Aires son testigos silenciosos de generaciones de artistas que encontraron en sus tazas de café la chispa necesaria para dar vida a sus ideas. El café en la era digital, un compañero para la productividad. Hoy en día, en pleno siglo XXI, el café sigue siendo un estímulo esencial para quienes enfrentan largas horas de trabajo o estudio. En la era digital, los cafés han evolucionado, convirtiéndose en espacios híbridos donde la creatividad y la productividad se mezclan. Equipados con Wi-Fi, enchufes y ambientes cuidadosamente diseñados, estos lugares ofrecen el entorno perfecto para los creadores modernos. Desde el freelance que trabaja en un proyecto de diseño hasta el estudiante que prepara su tesis, el café se convierte en una herramienta que no solo proporciona energía, sino que también ayuda a establecer un ritmo de trabajo y concentración. Un estímulo para todas las artes. Más allá de la literatura, el café ha dejado su huella en la música, la pintura, el cine y otras disciplinas artísticas. Canciones inspiradas en esta bebida, como Black Coffee o Café Tacuba, reflejan cómo el café ha influido en diferentes géneros musicales y culturas. En el cine, escenas icónicas han transcurrido en cafeterías, desde las charlas profundas entre amigos hasta momentos de introspección personal. En la pintura, artistas han inmortalizado cafeterías y tazas de café, convirtiéndolas en símbolos de momentos cotidianos llenos de significado. Un ritual que trasciende generaciones. El café es más que una bebida, es un ritual que conecta a las personas, une a generaciones y forma parte de nuestras historias personales. Es el aroma que nos despierta por la mañana, la excusa para una charla con amigos y el testigo silencioso de nuestros momentos de introspección. Detrás de cada taza de café está el esfuerzo de quienes lo cultivan, el arte de quienes lo preparan y el significado especial que cada persona le da. Para algunos, es una pausa en un día agitado, para otros, es el inicio de una idea que puede cambiar el mundo. Un viaje en cada taza. La próxima vez que te prepares una taza de café, detente por un momento y reflexiona sobre todo lo que representa. Piensa en las manos que cultivaron esos granos, en las culturas que lo adoptaron como símbolo de identidad y en las innumerables historias que se han contado alrededor de una taza. Gracias por acompañarnos en este episodio, donde exploramos cómo el café es más que una bebida, es una tradición, una inspiración y una conexión. Queremos saber de ti, ¿qué significa el café en tu vida? ¿Tienes algún recuerdo especial ligado a esta bebida? Compártenos tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría leerte. Hasta la próxima, y recuerda, cada taza de café es una invitación a la magia, un momento para crear, compartir y soñar.